Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Posas. Estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad de IESCO. Mi tutor es el doctor Ahmed López. El nombre de la materia es Seminario de Profundización, Defensa Oral y Litigio Estratégico. El tema que voy a desarrollar mediante este video es el litigio estratégico en temas de migración. La primera pregunta que nos haríamos sería, ¿qué es la migración humana? Esta se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria. Consiste en el cambio permanente o semipermanente de una ciudad, región o país de residencia. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un punto, según la historia, ubicado en África, hasta poblar todos los continentes. En términos prácticos, todas las personas somos migrantes o descendientes de migrantes. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, la guerra, la persecución política, étnicas y religiosas, los cambios y catástrofes, climas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones, etcétera. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. En nuestra época contemporánea, tendríamos la opinión e investigación del jurista Dr. Araujo, en donde menciona que desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, pueden identificar 4 momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. La primera se vincula con la migración transoceánicas, estas relacionadas con la cantidad de europeos que llegan a América de diferentes países por diferentes motivos y épocas. La segunda, la migración interna, producto de la crisis económica de los países o de amenazas por partes de crímenes organizados y de bandas delictivas. La tercera, con las transfronterizas, en donde connacionales emigran a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Una cuarta con la que se produce la globalización y que tiene con fines mejorar el ámbito laboral. La mayoría de los países evitan flujos migratorios no deseados. ¿Qué son estos? Y como primera opción aceptan a los turistas, así como traen a científicos, tecnólogos y especialistas. Los países manejan migración selectiva. La decisión migratoria entonces estaría fundada en una compleja combinación de factores internos y externos. ¿Cuáles son estos factores? Dentro de los más significativos mencionaría que son la inseguridad, tanto laboral, personal, familiar, la falta de acceso a oportunidades, insatisfacción básica con respecto a lo que su país de origen le ofrece, la delincuencia, las mafias, malas políticas de los gobiernos y principalmente la corrupción. La mayoría de los migrantes están expuestos en su travesía a vejaciones, extorsiones y a atravesar el país con niños, niñas y mujeres que pueden ser violadas tanto por las autoridades así como grupos delictivos. Otro de los problemas con lo que se encuentran los trabajadores migratorios, sobre todo en los Estados Unidos, es similar a la esclavitud o al trabajo forzoso. El trabajador migratorio ilegal rara vez trata de buscar justicia para ser descubierto y expulsado. Y en muchos países no tiene derecho de apelación contra decisiones administrativas que le afectan. No hay que dejar de lado el sacrificio que tienen que pasar los migrantes viviendo en un país que no los quiere, de diferentes costumbres e incluso religión, el cambio de cultura, aplicación de las leyes y la discriminación. La doctora Gabriela Morales, en su análisis a la ley de migración, señala que la ley de migración fue expedida mediante decreto publicado el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y junto con la ley sobre refugiados y su complementaria. En Latinoamérica, el caso de México es relevante, al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de gran cantidad de migrantes. Consciente de esa realidad,
El Estado mexicano ha implementado recientemente modificaciones importantes en su política, tanto interior como exterior, como estrategia para enfrentar los retos que tanto los grandes flujos migratorios implican para la gobernabilidad del propio Estado. Forma parte de una serie de reformas jurídicas implementadas por México como estrategia para gobernar los diversos procesos migratorios que concurren en el país. Dentro de su análisis de la doctora, menciona que la ley de migración se divide en 8 títulos. Primero, de las disposiciones preliminares, delimita el objeto de la ley, define la política migratoria del Estado mexicano. El título segundo, por su parte, describe los derechos y las obligaciones de los migrantes. En el título tercero, de las autoridades en materia migratoria, establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y de otras autoridades auxiliares en el tema migratorio. En el título cuarto, el movimiento internacional de personas y la instancia de extranjeros en territorio nacional. El quinto título habla de la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional con independencia de su situación migratoria. En el título sexto, rige el procedimiento administrativo migratorio. Este título no solo establece los lineamientos que seguirá el procedimiento, sino que impone la obligación de las autoridades de salvaguardar los derechos de los migrantes. En el séptimo título se establecen las sanciones que se harán acreedor a las personas que violen las disposiciones de ley. O el octavo título trata de los delitos en materia migratoria. En su cuarto artículo tipifica los delitos migratorios. Respecto a los derechos de los migrantes, aparte del derecho de tránsito, el debido proceso, los migrantes con independencia de su situación migratoria podrán acceder a los servicios educativos, sean públicos o privados, recibir atención médica, obtener de los jueces u oficiales de registro la autorización de actos del Estado civil en que sea parte, preservar la unidad de su familia, acceder a la procuración e impartición de justicia, contar con intérprete en caso de que desconozca el español, obtener de la autoridad migratoria la documentación que acredite su situación migratoria regular. Otra de las atribuciones legales de la Secretaría de Gobernación consiste en promover y suscribir instrumentos internacionales en materia de retorno asistido tanto de mexicanos como extranjeros. ¿Cuál es la actividad del Instituto Nacional de Migración? Instrumentar políticas, vigilar la entrada y salida, tramitar y resolver la internación de extranjeros, imponer la sanción prevista por la ley y su reglamento, llevar y mantener y actualizar el registro nacional de extranjeros, condicionar condiciones de estancia en territorio nacional, protección a los migrantes dentro del territorio, personas en situación de vulnerabilidad, protegerlas, participación de la sociedad civil. Por su parte, el doctor Jonathan Fox menciona que los conceptos de derechos humanos de los migrantes son principalmente que se reconozca genuinamente el papel que cumple la sociedad migrante en una agenda migratoria centrada en formular políticas. Tanto en el país emisor como en el receptor, la sociedad civil debe reconocer la experiencia de los migrantes. Se deben movilizar recursos para apoyar las organizaciones. Las autoridades de los estados deben reconocer las alianzas, coaliciones y movimientos con el fin de integrar y desarrollar una sociedad multicultural. Los migrantes y sus comunidades deben poder disfrutar de sus derechos sociales en condiciones de igualdad con respecto a la población nacional de su país anfitrión. Que respeten también los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Los miembros de las Naciones Unidas adopten, monitoreen efectivamente la instrumentación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Latinoamérica, especialmente Centroamérica, ha sido por décadas el mayor flujo de migración hacia Estados Unidos
por situaciones en sus países originarios de pobreza, guerrillas, dictaduras, narcotráfico, etc. Por lo que en la actualidad México se enfrenta a un gran desafío, ya que como lo habíamos mencionado, al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de gran cantidad de migrantes, ocasionan a nuestro país un problema. Y ante las políticas negativas de migración que implementa por el actual gobierno de Estados Unidos, ese es el problema global. Resumiendo el tema, podemos decir que la migración es un problema global que afecta a todos los países que la padecen, principalmente como el caso de México, que tenemos el flujo de migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país para tratar de llegar a los Estados Unidos. Por otro lado, la migración tiene su lado positivo, tanto para el país receptor, ya que la mano de obra de migrantes es más barata, también para el migrante, ya que generan remesas que benefician tanto a las familias que la recibe, así como al país. También tiene su lado negativo, ya que en la mayoría de veces se divide la familia. Sin embargo, es difícil erradicarlo, ya que se trata de reducir la violencia local, la corrupción y que nuestros gobiernos tuvieran políticas públicas para terminar con la extrema pobreza. Es cuanto, doctora Met.